buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al curso de operaciones con EFOS y generación de pólizas. En esta ocasión, pues, les presento a mi compañero Ricardo Díaz. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Gracias, Ricardo, por esta compañía. Su servidor, Miguel Ángel Enríquez. Vamos a estar con ustedes durante 1 hora y media aproximadamente. Vamos a ver lo relacionado con los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, y funcionalidades del sistema de contabilidad, que tiene funciones relacionadas con la generación masiva de pólizas y con algunas funciones relacionadas para que tú puedas validar si tienes en tu contabilidad EFOS o no. Vamos a manejarlo en dos partes. La primera parte será la parte teórica, después hablaremos de la parte práctica y al final veremos preguntas y respuestas tanto de la parte teórica como de la parte práctica. Va a quedar habilitado para efectos de que ustedes puedan estar haciendo las preguntas conforme vayan surgiendo y que ya nosotros cuando lleguemos al final, pues podamos tener ahí algunas preguntas y poderle darle celeridad y poderlas responder. Les pido por favor las preguntas que sean relacionadas con el tema que estamos verificando. Si tienen otro tipo de cuestiones, pues pueden comunicarse a soporte o a qué contacto, Ricardo, tienen ahí ustedes. Pueden mandar por favor un correo a soporte@sfacil.com con cualquier duda que tengan, comentarios sobre las funciones nuevas. Bien, y el material lo pueden descargar ustedes desde la propia plataforma, ya lo subieron ahí, por si quisieran quedarse con lo que viene siendo lo de la parte teórica, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, pues empezaremos con darles a conocer el temario y ya después empezaremos a desarrollar cada uno de los puntos que ven ustedes ahí. Vamos a definir qué son los EFOS y qué son los EDOS, unas definiciones sencillas, prácticas, rápidas para que ustedes los puedan tener ahí en mente. Vamos a desmenuzar todo lo que es el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, donde veremos la presunción que puede hacer la autoridad ante la inexistencia de operaciones, la notificación que deberá hacer la autoridad a las personas que se presuman como empresas que facturan operaciones simuladas, el plazo que se le da a los contribuyentes para que contesten y en su caso la prórroga que pueden solicitar, a las listas de publicación de aquellos contribuyentes, tanto los que desvirtuaron como los que no desvirtuaron y por lo tanto se consideran como definitivos en esas publicaciones que hará la autoridad a través de la página del SAT y del Diario Oficial de la Federación, y la repercusión que tienen todos los contribuyentes que celebraron operaciones con esos EFOS. El hecho de que tú hayas obtenido una factura de ese contribuyente EFO, pues para ti existe una repercusión. Y ya en la parte práctica, pues veremos que el sistema tiene nuevas funcionalidades. La versión se libera el día de mañana, donde tú podrás generar de manera masiva y en cuestión de segundos las pólizas a partir de los propios XML de tus compras, de tus ventas, de tus nóminas o de tus pagos, ¿no? Según sea el caso. Hay una funcionalidad que Ricardo nos explicará y ahí yo le apoyaré también con algunos comentarios, donde tú puedes consultar el listado de los EFOS que se va publicando en la página de SAT, pero lo haces a través del sistema. Puedes verificar por medio de proveedor, por medio de rango de fechas, si tienes operaciones con alguno de los EFOS que estén publicados en la página del SAT. Y al generar tus pólizas desde tus XML, el sistema te avisará si corresponden a EFOS que se encuentran publicados en las listas negras, ¿no? Que llama así el SAT. Todo va relacionado o vaya con los CFDIs. Obviamente ya cuando lleguemos al sistema se les darán ciertas recomendaciones y precisiones para que esto pueda funcionar de una manera correcta, ¿no? ¿A qué me refiero? Para empezar, para que el sistema te dé la información que tú requieres acerca de los EFOS, pues se requiere que estés cumpliendo con la contabilización de manera correcta. De manera correcta nos referimos a que lo hagas con base a lo que se establece en el anexo 24, ¿no? Entonces, el anexo 24 nos establece que debes de cumplir con ciertos requisitos, entre ellos relacionar los RFCs, el UID y el monto en las pólizas, ¿sí? Entonces, nos hemos dado cuenta, me platicaban hace rato, que de repente cuando ellos analizan respaldos, los de soporte y demás, pues se percatan de que hay algunas personas que no están generando las pólizas a raíz del XML, sino que hacen importación desde Excel y demás. Y no está mal, se puede también, pero hay que verificar que sí cumplas con ciertos requisitos, entre ellos el folio fiscal relacionado y el RFC del tercero para efectos de poder hacer ese cruce de información con las listas de EFOS, ¿no? Más adelante Ricardo nos comentará esa parte, ¿no? Bien, entonces vamos empezando con la primera parte que es
hablar de lo que son los EFOS y los EDOS. EFOS, por sus siglas, que son empresas que facturan operaciones simuladas. Normalmente los identificamos aquí con los que venden facturas. Normalmente va con ese concepto, pero ojo, más adelante en otra de las láminas nos daremos cuenta que cualquier contribuyente, si no cumplimos con ciertas características, podemos caer en el supuesto de que la autoridad nos presuma como un EFO, como una empresa que factura operaciones simuladas, un EFO. Obviamente, tiene mucho que ver el hecho de que sí estés cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Es decir, puede darse el caso de que yo facturo, mis operaciones son de muy buena cantidad, no tengo los elementos que vamos a ver más adelante, pero si estoy haciendo el pago de mis impuestos, pues yo creo que eso disminuye, eso reduce la posibilidad de que la autoridad me pueda declarar como un EFO. Por su parte, los EDOS son las empresas que deducen esas operaciones simuladas. Los EDOS obtienen las facturas que los EFOS emiten y esto es con la intención de disminuir su base gravable. Al disminuir tu base gravable, pues repercute en que determinarás un ISR menor o pagarás menos o no pagarás inclusive los impuestos propios. Y en el caso de los impuestos trasladados, pues te permite acreditar esas operaciones, esos impuestos. Sí, también hay que tener cuidado porque los contribuyentes que somos cumplidos podemos ser EDOS sin darnos cuenta. Oye, pero es que yo sí realicé la operación, sí existió y demás. Bueno, de eso comentaremos más adelante, pero yo en determinado momento no estoy exento de que haya realizado una operación con alguien que declara un EFO. Les cuento algo así rápido que nos sucedió en la oficina alguna vez. Hicimos en determinado año, cambiamos de oficina y al cambiar de oficina, pues contratamos a algunas personas que nos hicieran ciertos servicios, entre ellos que nos instalaran lámparas ahí en la oficina. Pues el cuate que instaló las lámparas y las cámaras de seguridad, lo que le pedimos fue que nos facturara por sus servicios. Y nos dijo, sí, está bien, no hay problema, nada más que la factura no te la emitiré yo, te la emitiría otra persona. Y ahí ya fue cuando nos gustó. ¿Cómo que otra persona? Entonces, tú me estás dando el servicio y quien me va a facturar es un tercero. Sí, híjole, pues creo que si hubiéramos nosotros, inclusive, debimos de haber tomado esa precaución, ¿no? De saber que la persona que nos está prestando el servicio, pues sí es un contribuyente establecido o cumplido y que nos puede facturar sin ningún problema. Nuestro temor de que nos facture una tercera persona es de que no sabemos si el cuate que nos instaló las cámaras y las lámparas, pues va a comprar una factura, hacemos la operación con él y pues él paga una comisión y quien adquirió la factura o quien compró la factura indirectamente fuimos nosotros. Finalmente le pedimos ahí que nos demostraran ciertas cuestiones, entre ello que si estaban declarando su opinión de cumplimiento del SAT, y a tiros y tirones finalmente nos lo dieron y ya de alguna manera más tranquilos, ¿no? Pero imagínense esta operación que de alguna manera nos dimos cuenta, puede haber otras operaciones que no nos demos cuenta. O puede haber otras operaciones que tú creas que tu proveedor es un contribuyente cumplido y resulta que no lo es. Entonces, al final de este tema, voy a hacer como 4 puntos de resumen, de recomendaciones, y uno de ellos es precisamente ese, de que tenemos que estar alerta y tenemos que conocer a nuestro proveedor y ahí comentaremos más cosas, ¿no? Pero a grosso modo, el EFOS es los EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, lo relacionamos normalmente con aquellos que venden facturas, pero cualquier otro contribuyente puede ser catalogado o la autoridad lo puede presumir como EFOS. Y los EDOS, aquellas empresas que deducen operaciones simuladas, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. Todos podemos caer en ese supuesto. De ahí la importancia del sistema de contabilidad con tener esta función, esta opción, y que te esté dando alertas. De hecho, cuando lleguemos a esa parte, uno pensaría, entonces me va a avisar por aquellos comprobantes que yo recibí. También te avisa con aquellos comprobantes que tú emitiste. Oye, pero los que yo emití, pues qué problema tengo, porque yo voy a declarar todo, no me importa si el otro es EFOS. Bueno, no hay problema si lo ves desde ese lado, pero ¿qué tal si en determinado momento también le vas a comprar? No sé, yo puedo ser cliente y proveedor de software fácil a la vez. Entonces, si nada más fuera mi cliente, entonces yo diría, pues si lo catalogaron como EFOS, yo diría, bueno, es su problema y ya él verá lo que hace. Yo facturo mis servicios y demás y ahí queda, ¿no? Pero ¿qué tal si yo también le compro sistemas? ¿Qué tal si yo le compro timbres o alguno de los productos o servicios que ellos venden? Entonces, desde ese momento, ya cuando yo tengo una alerta de que a esa empresa la catalogaron de esa manera,
pues entonces ya tienes un antecedente y dirías, híjole, entonces creo que no sería conveniente comprarle productos o bienes o servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay repercusiones que vamos a ver más adelante. Después de esta definición, entramos ahora sí con el primer párrafo del artículo 69b. En ese primer párrafo nos establece que si la autoridad fiscal te detecta a ti como contribuyente que emites comprobantes, pero no tienes activos fijos, no cuentas con personal, no tienes capacidad material, no tienes infraestructura, ya sea de manera directa o indirecta, y o que te encuentres como no localizado, entonces se presumirá de entrada que las operaciones que tú realizas no existen. Las operaciones son inexistentes. Debo de tener cuidado entonces yo de ir armando mi empresa, de irla robusteciendo en la medida de lo posible. Tampoco te voy a decir que inventes cosas que no suceden. Hay empresas o hay servicios pues que tu único activo fijo es un celular porque lo necesitas para comunicarte. El personal eres tú mismo y punto, se acabó. Imagínense en el caso de los intermediarios. Yo me dedico a rentar mesas para eventos. Yo no tengo ni una mesa, pero sí tengo varios clientes. Y entonces los clientes me contactan a mí para decir que van a requerir para determinado evento tantas mesas y también sillas. Y otro cliente, y otro cliente, y otro cliente. Entonces yo tengo atrás de mí a muchos proveedores. Y yo les digo, oye, para el sábado tal, de tal mes, requiero 100 mesas y 100 sillas y me las llevas a tal domicilio. Es un salón de eventos. Y así con cada uno de ellos. Entonces, yo ni siquiera tengo ni las mesas, yo ni siquiera tengo el equipo de transporte, no tengo empleados, el único activo fijo que yo tengo es mi celular. Oye, ¿y emito comprobantes? Claro que emito comprobantes, pues a cada uno de los clientes que me lo solicitan. Yo creo que ahí lo que me rescataría a mí, en el hecho de no tener activos, personal, infraestructura y demás, pues es el hecho de que yo sí esté presentando mis declaraciones. Al yo presentar mis declaraciones, donde yo diga, fueron tantos mis ingresos, fueron tantas mis deducciones, y estoy pagando tanto, bueno, pues ya de alguna manera podemos salvar, ¿no? Y podemos demostrar en determinado momento. Obviamente, poco a poco, ustedes se han dado cuenta que con esto nos obligan a que, pues, realices a lo mejor cosas que antes no hacías, ¿no? Por ejemplo, el hecho de celebrar ciertos contratos, el hecho de tomar hasta fotografías, de tener un catálogo de productos y servicios, de tener cotizaciones, un correo electrónico con ciertas evidencias que tú vayas formando un historial. Ya no es suficiente para la autoridad la pura factura y la transferencia, porque justamente eso es lo que hacen las empresas que venden facturas. Hay una factura por medio y una transferencia y es todo. No hay nada más que demuestre que la operación se realizó. Pero súmale a esas empresas que no declaran, pues todavía ahí le estás abonando, ¿no? Oye, hay una empresa que sí vende facturas, pero y sí declaran, sí, pero también hay que ver quién está atrás de ellos. Hacen un efecto carrusel de más de 100 empresas, o bueno, hay de todo, ¿no? Pero ha habido casos donde la autoridad ha detectado que son más de 100 empresas, todo ese carrusel para efectos de darle disque formalidad o materialidad a estas operaciones. Obviamente, yo estoy hablando en el sentido de un contribuyente que sí se dedica a realizar determinada actividad. Hay que tratar pues, de hacer las cosas como se deben y tratar de proteger lo más que se pueda, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros que damos servicios, cuando a mí me toca dar un curso en determinado lugar, como el día de hoy, que estoy aquí en Guanajuato, no, me gusta ponerle a mí en la factura. Curso impartido, el tema del tema de EFOS, por ejemplo, impartido el día 20, ¿qué estamos hoy? 21 de julio en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Por qué me gusta ponerle esos datos? Porque ya estoy manifestando yo una fecha en mi factura de ingresos y estoy manifestando un lugar. Entonces, si yo tengo gastos de hospedaje, gastos de transporte, gastos de alimentos, pues puedo justificar que me trasladé a esta ciudad para efectos de dar un curso y los gastos son relacionados con ese ingreso que yo tuve. Muy diferente sería que me fuera de vacaciones a determinado lugar y que yo metiera también todos los gastos, ¿no? Y no tengo de alguna manera de demostrar un ingreso, ¿no? Claro que habrá ocasiones donde pude haber ido a presentar alguna cotización, pude haber dado un curso a algún lugar y no cobramos, ¿no? Entonces, finalmente hay otros supuestos, ¿no? Pero en la medida de lo posible, pues hay que robustecer y hay que darle forma, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en tener ese personal, activos, infraestructura, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Contratos te ayudarían, que no me gusta tanto, pero finalmente hemos visto qué es lo que nos pide la autoridad.
Si la autoridad entonces te presume como un EFO, lo primero que tiene que hacer es notificarle al contribuyente de que te encuentras en esa situación, o sea, de que la autoridad te está presumiendo como un EFO. ¿Cómo te va a notificar? A través del buzón tributario, que lo vamos a encontrar ahí en la página del SAT. Y también hay una publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Para qué es esta notificación o esta publicación? Para que el contribuyente, dentro de un plazo de 15 días, pues manifieste a la autoridad lo que en su derecho convenga. Y ellos digan, bueno, aquí están las pruebas, aquí está la documentación, aquí está la información, para yo desvirtuar los hechos que llevaron a que la autoridad te notificara como un presunto EFO, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparado para en determinado momento demostrar a la autoridad de que tú no eres un EFO. Entonces, con esto que hemos visto en esta lámina, nos obligan a estar al pendiente de esas listas, porque yo tengo un plazo. Y no nada más de las listas, vaya, también que tu buzón tributario esté actualizado. A día de hoy, el buzón tributario, pues no se encuentra, si no se encuentra actualizado, entonces pues no vas a tener tú la manera de enterarte. Y si no tienes la costumbre, como pues, realmente muchas de las empresas no lo hacen, de meterte a la página del SAT o al Diario Oficial de la Federación a verificar esas listas, pues no te vas a enterar, ¿no? Entonces ahí es otra manera más de obligarnos a tener el buzón tributario confirmado. Recuerda entonces que tienes 15 días para desvirtuar lo que vienen siendo los hechos. Aporta toda la documentación, todas las pruebas que tú creas conveniente para efectos de que le digas a la autoridad, mira, yo no soy un F. Bueno, también, pues cambiar al siguiente porque creo que no. Ahí está ya. Se puede solicitar una prórroga. No es de muchos días, pero bueno, finalmente ahí dice que el contribuyente puede solicitar una prórroga de 5 días, adicionales a los 15 días que ya habíamos comentado en la lámina anterior. Entonces, al final nos podemos ir hasta 20 días, porque esa prórroga es por única ocasión. Entonces, yo puedo decir, ¿sabes qué? Te pido otros 5 días más para aportar la documentación o la información que corresponda. Esta prórroga la debes de solicitar dentro del plazo que hablábamos de los 15 días y solicita la prórroga. No hay necesidad de que esperes una respuesta de parte de la autoridad. El mismo artículo 69b nos dice que la prórroga se entenderá concedida. No hay necesidad de que la autoridad se pronuncie al respecto y diga si te la otorga o no te la otorga. Y entonces, pues se empezará a computar a partir del día siguiente del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, que era de los 15 días, ¿no? Entonces, nos podemos ir a 20 días, en resumen, ¿no? Tú puedes solicitar esa prórroga y la autoridad te la va a conceder. Si te contestan o no te contestan, realmente eso es irrelevante. Tú solicitaste una prorrogación, eso es muy interesante. Obviamente, para un contribuyente cumplido, alguien que sí está cumpliendo, pues yo creo que tienes perfectamente todo y que si eres un contribuyente bien, que no te dedicas a vender facturas, pues creo que tienes los elementos para aportar lo correspondiente, ¿no? Si a mí la autoridad me dijera o al despacho lo declarara como un EFO, pues yo con mis facturas de mis propios ingresos, con mis declaraciones que sí declaramos cada mes, con la nómina que tenemos, no, si tengo una oficina que no es un inmueble propio, pero estamos pagando una renta y tenemos un contrato de arrendamiento y hay un recibo de arrendamiento y pagamos una renta, pues creo que hay elementos suficientes para decirle a la autoridad de que no soy un EFO, ¿no? Pero difícilmente nos declararían a alguien que estamos cumpliendo, a alguien que estamos pagando, a alguien que estamos, que tenemos trabajadores, ¿no? Entonces es muy difícil que llegaran a decirnos que somos un EFO. Lo que sí pudiera hacer es la parte del artículo 69, donde nos establecía que, la parte que nos decía en esta dice, se presumirá la existencia, o que los contribuyentes se encuentren no localizados. Si yo sí tengo personal, activos, infraestructura y demás, pero me encuentro como no localizado, también me pudieran presumir como un F. Entonces, hay que tener cuidado de estar localizados y en su momento solicitar las verificaciones de domicilio, ¿no? Una vez que transcurra, ¿cuál nos quedamos? Una vez que transcurra el plazo para que tú aportes la documentación y tanto de los 15 días como el de la prórroga incluyendo, entonces la autoridad tiene un plazo de 50 días para valorar pruebas, para analizar lo que el contribuyente le aportó y entonces tiene que notificar una resolución a través del buzón tributario. O sea,
la autoridad tiene que ponerse a trabajar con esas pruebas que tú como presunto EFO le estás aportando para efectos de que la autoridad pueda decir, ah, perfecto, logró desvirtuar. Sí me comprobó que efectivamente no se trata de una empresa que factura operaciones simuladas. Por eso es que más adelante, casi al final, hay una de las láminas donde vamos a ver la publicación o una ruta donde está la publicación de las listas negras del SAT y habla de una lista total de los que están publicados como EFOS definitivos y de los que desvirtuaron, ¿no? Entonces ya con eso te darías una idea. Ese plazo de los 50 días, sí, es el plazo que tiene la autoridad para poder responder, pero dentro de los primeros 20 días de este plazo que tiene la autoridad nos puede requerir información y documentación adicional. Oye, sí, efectivamente, ya me aportaste ciertos documentos, pero yo te requiero más cosas, ¿no? Derivado de la misma información que me proporcionas o adicional, no sé. Y el plazo para que tú contestes el requerimiento como contribuyente es de 10 días. ¿Qué va a suceder con esto, con este plazo? Bueno, pues el plazo de los 10 días, pues suspende el plazo de los 50 días. O sea, es como los requerimientos de las devoluciones, en el tema de devoluciones y compensaciones que hemos platicado, ¿no? Que la autoridad tiene un plazo de 40 días para devolver, pero si hay un requerimiento y el tiempo que tú te tardes en contestar, pues se suspende y es obvio, ¿no? Porque es un plazo que la autoridad, como quien dice, frena. Está en espera de que tú le complementes con información. Entonces aquí sucede lo mismo, ¿no? Dice, en este caso, el referido plazo de 50 días se suspenderá a partir de que surta efectos la notificación del requerimiento y se reanudará al día siguiente aquel en que vence el referido plazo de 10 días. Entonces, esos 10 días vienen a suspender el plazo total de los 50 días. También, pues, la autoridad va a publicar un listado. ¿De quiénes? Pues de los contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputan y por lo tanto ya se encuentran como EFOS de manera definitiva. Entonces, esas listas se publican tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la página de internet del SAT. De hecho, el sistema está ligado justamente a la página del SAT porque ahí el SAT publica un archivo en Excel y de hecho lo va actualizando cada determinado tiempo, ¿no? Tiene una fecha hasta qué día está actualizado y el mismo sistema, ya que lleguemos a esa parte, Ricardo nos explicará las opciones y nos hará mención de que efectivamente se está colgando de la página del SAT. Y esto se los comentamos o lo recalcamos porque en determinado momento, si la página del SAT sufre modificaciones, entonces el sistema de contabilidad tendrá que sufrir una actualización para efectos de poder jalar la información de la nueva ruta, ¿no? Y más que hacerlo de esa manera, esperemos que cuando haya actualización de la página del SAT, nos pongan efectivamente la ruta donde se encuentra lo correspondiente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes hace un par de años o un año y medio, no recuerdo exactamente, donde nos cambiaron la página del SAT? Y la página del SAT, en el nuevo portal no encontrábamos un montón de cosas y muchas cosas todavía nos seguían remitiendo a la página anterior y luego ya no la encontraban ni en un lado ni en otro, ¿no? Entonces, es por eso que hacemos ese comentario, ¿no? De que estas listas se publican en Excel en la página del SAT y el sistema está conectándose a la misma página, a esa ruta, y desde ahí las trae. ¿Cuál es el plazo que la autoridad tiene para publicar este listado? Este listado no se tiene que publicar antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Es decir, no puede ser dentro de esos 30 días, más bien, espérate a que pasen 30 días y entonces ya puedes notificar. Esto lo comento de esa manera porque ha habido gente que se me confunde y dice, entonces tiene la autoridad 30 días dentro de los 30 días para publicar el listado. No, al contrario, tiene que esperar a que pasen 30 días para poder publicar el listado. En mi opinión, esto va con la intención de que, pues, el contribuyente al que lo declararon como EFO definitivo, pues pueda ejercer lo que él crea conveniente, los medios de defensa convenientes, ¿no? Esta leyenda que vamos a leer al final de esta lámina, donde dice que los efectos de la publicación es que los comprobantes fiscales que se emitieron no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. Es una frase, me acuerdo muy bien, del entonces jefe del SAT, Aristóteles, que él comentaba mucho este punto y este tema. Yo me acuerdo que lo escuché hablar varias veces de estos temas y decían, bueno, es que los comprobantes emitidos por EFOS no producen, ni produjeron, ni producirán efecto fiscal alguno. O sea, estamos diciendo que si esa persona es un contribuyente incumplido, si esa persona es un contribuyente
que no cuenta con los elementos que veíamos al principio, entonces los comprobantes que está emitiendo realmente corresponden a operaciones simuladas o se presume que corresponden a operaciones simuladas y por lo tanto, para la persona que los adquirió, entonces no tiene ningún efecto fiscal. ¿Cuál sería el efecto fiscal? La deducibilidad o el acreditamiento de los impuestos. Entonces, fíjense, es aquí donde más de algún cliente, empresario o prospecto de cliente que me han pedido mi opinión respecto del de comprar o no comprar facturas, nuestra recomendación en el despacho siempre ha sido, no lo hagas realmente. Si quieres, mejor no pagues. Te sale más barato no pagar. Claro, la autoridad en determinado momento te podrá exigir y habrá multas y recargos y lo que tú quieras, pero es más fácil eso, más sencillo, a pagarle a alguien una comisión por algo que te dice que está blindado y que no hay problema y que no pasa nada y que ya cuando detona el problema, pues caes en el mismo supuesto de que no produce efecto fiscal, no produjo efecto fiscal y por lo tanto hay que pagar los impuestos que correspondan. Y la comisión que les pagaste a estas personas, pues creo que también se perdió. Muchas veces ya ni te contestan el teléfono y pasan una serie de cosas que nosotros decimos, realmente no lo hagas, ¿no? Hay otros esquemas, hay otras figuras que están dentro de la ley con ciertas lagunas que yo así lo veo de esa manera. Claro, no vamos a llegar al mismo ahorro que te ahorraría la compra de una factura, no les llegamos. ¿No? Decía un muy buen amigo que paz descanse, decía, contra la venta de facturas no hay nada, ni fianza, porque vas a ir directamente al bote. No, él lo hacía como a manera de darle un doble significado en el sentido de que yo te puedo ofrecer una planeación, una estrategia, pero el que llega y te vende una factura vas a tener mayor ahorro con él. Pero también el riesgo que tienes con él, pues no se compara con lo que esta otra persona te puede estar ofreciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que vende una factura realmente el riesgo es alto, es elevado. Por mucho que te digan de que no pasa nada y que tenemos gente del SAT y que tenemos gente no sé dónde y que siempre nos avisan y son una serie de conceptos o de condiciones que yo realmente confío poco por todo lo que en la práctica hemos visto, ¿no? También la autoridad se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT de manera trimestral un listado de los contribuyentes que sí logren desvirtuar los hechos o de los que obtuvieron una resolución favorable, una sentencia firme que dejaron sin efectos la resolución. O sea, no nada más se publican a los EFOS considerados como definitivos, sino también aquellos que lograron desvirtuar o aquellos que obtuvieron una sentencia a su favor, para efectos de decir, no, efectivamente, tú no eres un EFOS, ¿no? Si la autoridad no notificara ninguna resolución, entonces, pues, queda sin efectos la presunción. Acuérdense que el plazo para que la autoridad notifique es de los 50 días que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Esta tablita, pues, es una manera de hacer como un resumen de lo que hemos visto y va relacionado con el EFOS, es el procedimiento establecido en el artículo 69. Una vez que la autoridad determina que no existe infraestructura de personal, activos, ya sea de manera directa o indirecta, entonces, y que te presuma EFO, tiene que notificarte a ese presunto EFO. Tú como contribuyente que la autoridad te está notificando como presunto EFO, tienes un plazo de 15 días para manifestar lo que a tu derecho convenga. Y acuérdate que puedes pedir una prórroga de 5 días más y no hay necesidad de esperar un pronunciamiento de parte de la autoridad. El SAT tiene 50 días para notificar la resolución, dependiendo de lo que tú le hayas aportado. Pero acuérdate que tiene o te puede requerir dentro de los primeros 20 días. Y te otorga un plazo de 10 días para que tú contestes y el requerimiento, acuérdate que suspende el plazo de los 50 días. Después, la autoridad tiene que notificar una resolución, ya sea si desvirtuó o no desvirtuó. Y si en 50 días no lo hace, entonces queda sin efectos la presunción que la autoridad ha hecho. Y por último, acuérdate que se va a publicar un listado de los que no desvirtuaron 30 días siguientes a la notificación. Y vuelvo a poner la leyenda que comentábamos. Los comprobantes fiscales emitidos por los contribuyentes que se encuentren en el listado o en las listas negras del SAT como definitivos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, como son la deducibilidad o como es el acreditamiento. ¿Bien? Fíjense, esta primera parte fue relacionada con los EFOS, pero seguimos en el mismo artículo 69B. En ese mismo artículo 69B, ahora hablaremos de los EDOS, o las personas que adquirieron esos comprobantes, las personas que dedujeron operaciones simuladas.
Si tú como persona física o persona moral le diste efectos fiscales a los comprobantes que emitieron esos EFOS, que se encuentran ya en el listado definitivo, tienes un plazo de 30 días para hacer una de estas dos cosas. Primero, demuéstrale a la autoridad que sí, la operación se llevó a cabo y aporta todo lo que tú creas conveniente para demostrar que el bien se adquirió, que el servicio se recibió. O la otra sería, corrige tu situación fiscal a través de la presentación de declaraciones complementarias y obviamente paga el impuesto que corresponde. De ahí la importancia de que yo, contribuyente, que sí estoy cumpliendo, que esté al tanto de estas listas que se publican a través de la página del SAT o del Diario Oficial de la Federación. Porque una vez que se publican, yo tengo 30 días para demostrarle a la autoridad de que sí se llevó a cabo la operación. Nos ha tocado pues varios casos. Nos tocó de un cliente que pues estaban rentaron un local nuevo, hicieron ciertas remodelaciones, entre ellas instalaron un elevador para subir mercancía del piso, planta baja al primer piso. Resulta que se dan cuenta a través de las listas del SAT que el proveedor, el que les facturó el elevador, apareció en las listas negras. Estábamos dentro del plazo de los 30 días. Se aclara con la autoridad de que efectivamente el bien se adquirió. Se hizo un escrito donde se aclara de que, bueno, aparece un EFO, yo le compré un elevador, el elevador lo tengo instalado en tal domicilio, ahí está mi constancia de situación fiscal que tiene como domicilio fiscal o mi documento de apertura de sucursal, tengo fotografías del propio bien, además de la factura y la transferencia, ¿no? Porque mucha gente dice, yo le demuestro a la autoridad con la factura y con la transferencia. No, cuando aportas esas pruebas en juicio, esas las hacen y ahora dicen, ¿qué más tienes? ¿Con qué más me demuestras que efectivamente se llevó a cabo la operación? Sí recuerdo que el personal del SAT decían, oye, pero el elevador, o sea, ni siquiera te facturaron ningún número de serie ni nada. No, no, realmente lo hicieron en nuestra medida. O sea, no es algo que ya estaba, que los tengan como en serie y vámonos, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que sí le pudieron haber otorgado alguna serie o hacerlo más en forma, ¿no? Finalmente se pudo demostrar de que la operación sí se llevó a cabo, pero la otra persona fue publicado un EFO. Fíjense, así como le notifican a la empresa que factura operaciones simuladas de que se encuentra en esta situación, pues también deberían de hacerlo con el que las deduce, ¿no? Yo entiendo que en gran parte de la autoridad dice, no, es que imagínate, no nos acabaríamos con las notificaciones. Pues no, pero ¿en qué estado dejas a la persona que adquiere esos bienes, esos servicios? Y yo abogo o hablo por los contribuyentes que sí cumplimos. Los contribuyentes que sí cumplimos y que sí realizamos las operaciones, pues tú realmente lo que menos quieres es tener problemas con la autoridad y por eso es que cumples o por eso lo haces de determinada manera. Y entonces ya me obligan a que yo realice ciertas labores que en mi opinión le corresponden a la autoridad. Esta opinión de estar fiscalizando al contribuyente, híjole, poco a poco la autoridad nos ha estado plagando de ciertas obligaciones que pues no nos queda a veces de otra que pedirle cierta información a nuestro proveedor. Yo les puse el ejemplo de un bien que sí existe, o sea, un activo fijo, un bien tangible. Pero ¿qué pasa si hubiéramos adquirido un servicio? Que realmente es un servicio. ¿Dónde están los entregables? Nos tenemos que preocupar por los entregables. Por eso es que, fíjense, a mí me ha tocado firmar contratos donde el despacho le presta servicio a tal empresa. Les voy a poner un ejemplo de una empresa de Los Cabos. Esta empresa de Los Cabos nos contrató para que nosotros le diéramos asesoría en materia de comprobantes. Es un grupo de 50 empresas y lo único que querían de nosotros es que verificáramos si los comprobantes fiscales que ellos están emitiendo cumplen con requisitos fiscales, que si tienen el complemento, que si tienen los impuestos desglosados y si está bien catalogada la tasa y demás. Entonces, no revisamos comprobante por comprobante, era un comprobante de cada una de las empresas emitidos. Y de sus comprobantes recibidos, pues los principales, ¿no? Que los de la renta, que los, bueno, los que pueden deducir, los de la nómina que ellos emiten, pero que deducen y demás, ¿no? Entonces, pues realmente nuestra comunicación con ellos era vía telefónica o era por correo electrónico, era realmente lo único que teníamos. Hay veces que presenciales, teníamos que viajar a aquella ciudad y pues también ahí entre capacitación del personal y demás, pero es lo único que nosotros hacíamos ahí con ellos. Esta empresa, para poder firmar contrato con nosotros, nos pidieron que les entregáramos acta constitutiva y obviamente la identificación de los socios
y ellos nos dijeron abiertamente, donde decían, bueno, espero que tú seas el socio. No, claro que somos los socios, o sea, porque nosotros te estamos prestando el servicio, pues aparecemos realmente como socios en la sociedad civil. Dame tu declaración anual de ISR, la última, la del último ejercicio. No quiero el puro acuse, quiero toda la declaración. Y de verdad no les interesa saber mis ingresos. Los ingresos que maneja el despacho no se comparan en relación a las cantidades que esta empresa manejaba, ¿no? Tus declaraciones provisionales, las que van del ejercicio, y una opinión de cumplimiento ante el SAT, comprobante de domicilio y otra serie de cosas, ¿no? Yo pude haberles dicho, ¿sabes qué? Me estás pidiendo información propia, información confidencial, esa información es mía, no te la puedo dar. Y ellos pudieron haber dicho, sí, si quieres trabajar conmigo, me tienes que proporcionar esa información. Si no quieres trabajar conmigo, entonces, pues, así de sencillo, no me proporcionas nada. Esta práctica he visto que la han adoptado varias empresas y sí hay personas que se rehúsan a dar esa información. Y normalmente los que se rehúsan a dar esa información, pues son los que no están bien. Entonces, ese es un punto que yo les comento, que poco a poco nos hemos convertido en trabajadores del SAT. El hecho de fiscalizar al contribuyente de esa manera, pues estamos haciendo un trabajo enorme a la autoridad. O sea, a la autoridad no le basta con el hecho de que hagamos facturas como ellos lo dicen, o que les enviemos contabilidad electrónica, o que les enviemos la DIOT, que les enviemos declaraciones con cantidades, sino que además también ahora nos involucran en que verifica quién es tu proveedor. ¿Cuántas devoluciones no les han rechazado a ustedes donde te dicen, te autorizo todas estas, excepto la de este contribuyente porque está como no localizado? Entonces, pues me deja también un estado, insisto, yo abogo por los contribuyentes cumplidos. Lo dejan en un estado de indefensión, nos dicen, ¿y yo qué hago? O sea, pues creo que yo no sería la persona indicada para yo estar obligando a ese contribuyente. Pero bueno, finalmente de manera indirecta, pues nos imponen esas obligaciones. A través de una regla de resolución miscelánea que es la 1.5, nos dice el procedimiento, nos habla aquí de los 30 días y de poder acreditar que los bienes se adquirieron o que corriges tu situación fiscal conforme a la ficha de trámite 157 del código, que justamente nos habla de este tema, ¿no? De las operaciones simuladas. Pero, ¿por qué pusimos esta regla aquí? Porque si se fijan, cuando hablamos de los EFOS, hablamos de un plazo para requerir, y eso viene desde el 69B. Pero aquí hablamos de los EDOS, no viene como tal en el artículo 69B el plazo para requerir, eso lo ponen a través de reglas. La autoridad puede requerir información o documentación adicional en un plazo de 10 días hábiles. Y te dan 10 días para efectos de que tú contestes, ¿no? Y de hecho puede haber una prórroga por 10 días más, siempre y cuando la solicite el contribuyente. ¿Esto para qué es? Pues para que el contribuyente aporte lo que él crea conveniente. Y les vuelvo a repetir, la hoja de la transferencia o el estado de cuenta donde aparezca el retiro y la factura, la verdad es que si nada más tienes eso, no es suficiente. Hay que armarnos de más elementos, ¿no? Entre ellos contratos, fotografías, cotizaciones, correos electrónicos, lo que demuestre que efectivamente el bien o el servicio se proporcionó y que sea algo, si es algo real, pues creo que es más fácil conseguir esa información. Pero si es algo simulado, híjole, me he encontrado con cuestiones de, me cobraron por implementar la NOM 035, 3.360.000 pesos y tienes 3 trabajadores. ¿Realmente una empresa va a invertir esa cantidad por aplicar una norma que va a aplicar a 3 trabajadores? ¿Realmente vas a gastar esas cantidades? Acuérdense, no recuerdo qué artículo del Código Fiscal de la Federación, pero es de los primeros de lo de la sustancia económica. O sea, algo que sea proporcional. Algo, decía un amigo, ¿no? Si van a hacer las cosas mal, háganlas bien, ¿no? Algo creíble, ¿no? Él comentando o haciendo referencia al punto de que, pues oye, ya, o sea, no están convencidos de que la compra de factura es una opción para ellos, híjole, pues al menos deberían de hacerlo de una manera más discreta, pero bueno, ya ustedes saben cómo se maneja eso, ¿no? Una vez que transcurre el plazo de los 10 días, si el contribuyente no proporciona documentación o información o la proporciona de manera incompleta, entonces no importa, la autoridad va a resolver con lo que tenga en sus manos. El plazo máximo que cuenta la autoridad para resolver si el contribuyente acredita o no acredita que adquirió esos bienes o que le dieron esos servicios será de 30 días contados a partir de que se presente ya sea la solicitud de aclaración o se tenga por cumplido el requerimiento de información de acuerdo a los plazos que veíamos. Entonces, ahí está el plazo, ¿no? Para efectos de que cumplan. Yo creo que al día de hoy
existen contribuyentes que no han corregido su situación fiscal y que ya se les pasó ese plazo de los 30 días para acreditar que la operación se llevó a cabo. No, es más, hay contribuyentes al día de hoy que no saben que tuvieron una operación con un EFO del ejercicio 2018, por ejemplo, y que ese ya fue publicado de manera definitiva, supongamos, en el 2019, y que obviamente ya pasaron los 30 días, ¿verdad? Entonces, pues no pierdas de vista que si la autoridad ejerce facultades de comprobación y detecta que tú no pudiste demostrar o no te acercaste dentro del plazo de los 30 días a demostrar que esa operación realmente se llevó a cabo o no corregiste tu situación fiscal, entonces la autoridad te puede determinar los créditos fiscales correspondientes. Y las operaciones que tú realizaste, que estén amparados en esos comprobantes fiscales, se consideran como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en el mismo Código Fiscal de la Federación. Al igual que los EFOS, vamos viendo el procedimiento de los EDOS. Una vez que la autoridad publica al EFO de carácter definitivo, vaya, el receptor del comprobante tiene 30 días para efectos de acreditar que la operación sí se llevó a cabo o para corregir situación fiscal. Ojo, siempre cuando tú detectes que te encuentras en esta situación como EDOS, pues valora qué te conviene más, aclarar o corregir. A lo mejor, híjole, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que publicaron a una persona con el cual nosotros realizamos operaciones, no tengo los elementos de una compra, sí la hicimos, pero no tengo los elementos para poder realizarlo y fue una compra que por el tamaño de la empresa que yo represento y demás, no es significativo. A lo mejor te sale más barato quitarlo a tu contabilidad y pagar el impuesto que se deba a tener que ir a hacer las aclaraciones con la autoridad. Hay que valorar también las cantidades, ¿no? El SAT cuenta con 30 días para determinar si acreditaste o no acreditaste que la operación se llevó a cabo. Y acuérdate que te puede requerir para que tú le entregues documentación en 10 días o te da un plazo de 10 días para que tú le entregues documentación y tú como contribuyente puedes solicitar una prórroga por otros 10 días pues, para completar la información, ¿no? Si la autoridad ejerce sus facultades de comprobación y se da cuenta de que tú no corregiste tu situación fiscal y tampoco acreditaste que la operación se llevó a cabo, entonces pues te puede determinar créditos fiscales. Y acuérdate que las operaciones amparadas en esos comprobantes fiscales emitidos por los EFOS, pues ya dijimos que no producen efecto fiscal alguno, ¿no? Pero pues se consideran como actos simulados o como contratos simulados para efectos de lo que se considera como delito en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues ya con eso más o menos tenemos ahí el panorama. En el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que por cierto les pongo el fundamento en la parte inferior, hoy son muy pocas láminas realmente, pero siempre me gusta ponerles el fundamento legal para que ustedes puedan verificar dónde se encuentra lo que estamos comentando. Se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, ya sea por sí o por tercera persona. Entonces, aquí está la sanción tanto para el que compra como para el que vende facturas. Y además también le imponen las mismas penas al que permita o publique anuncios para la adquisición y enajenación de comprobantes fiscales. Métanse ustedes a Mercado Libre o a un buscador y pónganle compra de facturas. Y bueno, yo como vi la imagen y vi la publicidad al principio, te lo muestran como si vendieran algo relacionado con la facturación 3.3 y demás, ¿no? Como si fuera a lo mejor el sistema, qué sé yo. Pero ya cuando lees de qué se trata todo el relajo, expresamente están diciendo que tienen de todos los giros que tú quieras, que son facturas blindadas y que tienen tantos años de experiencia, así le llaman y demás, y una serie de cuestiones de que las plataformas también tendrían que tener cuidado, por ejemplo, hablando aquí del Mercado Libre, porque métanse a Mercado Libre y las van a encontrar, está permitiendo o está publicando. A lo mejor lo que ellos argumentarán es el que, bueno, es que dice a sabiendas, permita o publique. Yo no sabía, a mí se ostentó conmigo en que vendería un sistema de facturación o algo por el estilo, pero oye, el contenido perfectamente habla de que se trata de una venta de facturas, ¿no? Entonces, de verdad es increíble que con todos los elementos que tiene la autoridad, que todavía le falta mucho camino por recorrer, pero que todavía haya personas que se animan, pues ya no sé si hablar de los que compran o de los que venden, porque para que haya alguien que venda es porque hay alguien que compra, que se animan todavía a comprar y vender facturas.
O sea, yo entiendo que para el que se dedica y que se sigue dedicando a estos temas es porque pues están acostumbrados a cierto nivel de ingresos de una manera muy fácil, entre comillas, y que de repente cortarlo, pues creo que no es tan sencillo, ¿no? Pero ya con todo lo que ha salido, que el mismo empresario, el mismo contribuyente, tome como una opción la compra de las facturas, híjole, a mí esto se me hace como tirar mi dinero a la basura, ¿no? Mejor, simple y sencillamente no pago, aplicas cualquier otra cosa que tú creas conveniente, pero el hecho de pagar una comisión a alguien que te promete y que te dice que no hay nada de riesgo y todo el porcentaje que te cobran, pues para mí se me hace elevado, así sea un 1 o 2%, o el que te cobren porque finalmente te están vendiendo nada, ¿no? Pero bueno, ya eso es otro tema. ¿Cómo me entero si mi proveedor es un EFOS o está catalogado como una empresa que factura operaciones simuladas? Lo vamos a ver también en el sistema, de que ahí hay una conexión, una liga, pero en la página del SAT, ahí les puse la ruta en la parte inferior, donde viene ahí la consulta de la relación de los contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes y otros que ya realizan operaciones inexistentes, es decir, unos presuntos y otros ya como definitivos, ¿no? Cualquiera de esos dos, ustedes ingresan y fíjense aquí, yo saqué la impresión de pantalla de la página del SAT y nos aparece información actualizada al 18 de junio del 2020. Viene un listado completo que contempla todos, vienen los definitivos y vienen los desvirtuados. Todo esto relacionado con lo que estamos viendo, que es el artículo 69b, primero y segundo párrafos del Código Fiscal de la Federación, que son los que están plasmados allí, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que nada más tomar en cuenta ciertas consideraciones que de acuerdo a lo que vimos en este artículo, pues tomaremos en cuenta. Primero, contribuyente, recuerda que debes de contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material para operar tú de manera directa o de manera indirecta, ¿no? O sea, que tengas esa infraestructura o ese personal, ya sea de manera directa tuyos o contratados, ¿no? Para que la autoridad no te catalogue como una empresa que factura operaciones simuladas. Claro, insisto con el ejemplo que les puse al principio de la persona que es un intermediario y que nada más usa su teléfono celular. Lo que te va a ayudar mucho, lo que te va a salvar mucho va a ser, primero, que estés pagando tus impuestos como debe de ser. Una de las características de los presuntos EFOS es de que no pagan sus impuestos al 100%, o inclusive en cero las declaraciones, ¿no? Entonces, el hecho de no pagar, pues creo que ya desde ahí tienes una gran desventaja. Y trata de robustecerlo, teniendo en la medida de lo posible el personal, los activos y demás, los contratos, fotografías, las cotizaciones, los correos electrónicos, las propias facturas del que le estás comprando. Ahora que con el tema de plataformas tecnológicas, he estado también impartiendo ese tema de plataformas digitales y muchas personas que se han acercado conmigo o que me han hecho comentarios a través de los cursos me dicen, es que yo antes vendía a través de Mercado Libre y pues la verdad es que era muy padre, muy sencillo, porque yo compraba todo sin factura y yo vendía todo sin factura y nomás le pagaba la comisión a Mercado Libre y listo, se acabó. Y ahora resulta que ya Mercado Libre me está haciendo retenciones de ISR y retenciones de IVA y le pago una comisión a la cual se le suma el IVA y las retenciones son elevadas porque yo no tengo RFC. Pues no, te están obligando a declarar. Oye, pero qué mala onda. No, a ver, ¿cuál mala onda? Yo por venir a dar este curso y si estoy cobrando un honorario, yo tengo que pagar impuestos. Entonces, si yo pago impuestos, pues entonces también otra persona que vende, pues que haga el pago de los impuestos. Oye, ¿al consumidor nos va a repercutir? Sí, en determinado momento. Porque a lo mejor algunos productos nos están vendiendo sin considerar los impuestos. Me ha tocado trabajar o acercarme con empresas que solicitan el servicio y que yo me doy cuenta que su ganancia es el no pagar impuestos. Estás mal. Dentro de tu estado de resultados o dentro de tu proyección tienes que considerar los impuestos. Si tú dices que tienes utilidades, pero es a costa de que no pagas impuestos, eso no es un negocio. No estás generando las utilidades suficientes para hacerle frente a todos tus gastos. Los impuestos también forman parte de tus gastos. Dos, de manera indirecta, la autoridad nos está obligando a pedirle información adicional a mi proveedor para que este proveedor me demuestre que él no es un EFOS, que él es un contribuyente cumplido. Yo no quiero al rato andar batallando con la autoridad y que me rechace la deducibilidad o me rechace el acreditamiento. Poco a poco, la autoridad fue desconfiando más del contribuyente.
poco a poco la autoridad ha ido ganando terreno y ya hay varios juicios que gana la autoridad. Y entonces, pues creo que nos obligan a que conozcamos más a nuestro proveedor. Dependiendo del tamaño de la empresa que tú seas, que tú representes, y dependiendo de las operaciones que realices con el proveedor, a lo mejor empiezas tú pues a trabajar o a pedirle más información a determinados proveedores. Habrá una empresa que diga, mi principal proveedor es yo me dedico a comprar y vender equipos de cómputo. Pues mi principal proveedor obviamente pues es X empresa, que es la que me surte el 80% de las computadoras. Ah, bueno, hay que prestarle especial atención a eso. Y obviamente hay que ver de quién se trata, ¿no? Imagínate que tú eres una empresa chiquita y tu proveedor es un monstruo, ni te va a hacer caso. O sea, ya cuando le digas, oiga, necesito que me mande su opinión de cumplimiento, necesito que me mande las declaraciones y que esto y que aquello, pues realmente volvemos a una guerra de ver quién es el contribuyente más fuerte. ¿Por qué? Porque es el que va a poner las reglas, ¿no? Si el proveedor es una empresa muy grande, a lo mejor difícilmente me van a hacer caso de que yo les pida cierta información. Oye, no, mi gasto principal es la gasolina. Para empezar, cargo en varias gasolineras. Y segundo, pues aunque yo cargue mucho en la gasolinera, pues realmente para la gasolina no represento nada. Entonces el hecho de yo llegar a decirle a la gasolinera, oye, me quiero saber si tú eres una persona cumplida y demás, pues la verdad es que les va a dar risa y así como entramos salimos, ¿no? Entonces el mensaje va en el sentido de que en la medida de lo posible y que tú valores si realmente lo vas a hacer de esa manera o no. Hubo unas personas que en algún curso nos comentaron, oye, pero es que este proveedor es el mejor. Nadie me da el precio como él me lo da. Y entonces me acuerdo que mi socio Víctor en ese curso le pregunta a la persona, oiga, ¿y es más barato que el 46%? ¿Cómo? Sí, recuerde usted que si le rechazan una deducción de ese proveedor, usted le repercute un 30% de ISR y un 16% de IVA. Y entonces es cuando ya empieza a ir la persona a pensar y decir, ah, ok, entonces hay que valorar todo. Lo que está en juego es tu deducibilidad y el acreditamiento. 3. Debemos conocer las listas que publica la autoridad para que tú verifiques que no estamos realizando operaciones con una empresa que factura operaciones simuladas. Y en caso de que así sea, poder acreditar en el plazo de los 30 días que comentábamos anteriormente de que la operación se llevó a cabo o en su defecto corregir la situación fiscal mediante la presentación de declaraciones complementarias. Y 4, por último, si la autoridad ejerce facultades de comprobación y detecta que el contribuyente no acreditó que la operación se llevó a cabo o no corregiste tu situación fiscal, entonces, pues determinará los créditos fiscales que corresponden. Esta es la última lámina de la parte teórica. Todavía no vamos a ver preguntas y respuestas, dijimos que esas las vemos hasta el final. Ya he visto que por ahí, a través de una alerta que nos llega aquí, han estado haciendo algunas preguntas. Denos un momento más y ahí las estaremos comentando, ¿no? Vamos a pasar a la parte práctica, donde aquí me va a estar apoyando más Ricardo. Y pues adelante, Ricardo, vamos viendo la parte práctica del sistema, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Las nuevas funciones que trae el sistema de DS Fácil Cuenta Fiscal vienen en el apartado, en la opción de archivos, viene ese nuevo botón, o les va a aparecer ese nuevo botón que se llama EFOS. Al ingresar, nos va a mostrar lo que es la información, hasta qué día está actualizada. En este caso, ahí me muestra fecha del 11 de marzo de 2020. Y a su lado derecho aparece un botón que se llama actualizar de www.sat.gov.mx. Lo que hace el sistema es, al presionar este botón, aquí, como dijo Miguel, hay que tener conexión de internet para que pueda hacer el proceso de hacer la conexión a la página del SAT y en su caso actualizarnos lo que es la información. Y también, Ricardo, que la página del SAT esté funcionando, ¿no? Porque como justamente es esa la conexión a la página del SAT, ya ustedes se han dado cuenta que de repente hay ciertas fallas en la página del SAT y bueno, pues ahí está el problema, ¿no? Pero ya eso sería problema de la página, no del sistema. Es correcto. Entonces, si se fijan hoy, ahora tiene 11 de marzo, yo voy a presionar aquí el botón de actualizar la información, el sistema hace la conexión al internet y me pone un mensaje donde el listado se ha actualizado a la fecha de publicación más reciente, que en este caso es al día 18 de junio del 2020. Que de hecho, Ricardo, era en mis láminas, era la fecha que yo tenía ahí en el ejemplo, última actualización, ahí está, dice información actualizada el 18 de junio del 2020, ¿no? Es correcto. Entonces ya aquí el sistema les actualiza de forma automática el listado a la fecha correspondiente.
Aquí también los botones que trae el programa son los siguientes. Uno es el botón de ordenar, en donde ustedes pueden ordenar la información como lo requieren, por ejemplo, por el RFC, por nombre de contribuyente o bien por la situación del contribuyente. Yo voy a presionar aquí el botón de situación del contribuyente y si se fijan, me lo ordena primero por sentencia favorable de cada uno de los contribuyentes de este listado que emite el SAT. Este listado ustedes lo pueden consultar en esta página al presionar el botón de listado completo que mencionaba Miguel y los va a enlazar a este archivo de Excel, que es exactamente la misma información que tiene cargada el sistema de cuenta fiscal. Son las mismas columnas, vienen exactamente lo mismo, porque bueno, pues obviamente es para efectos de contar nosotros como elementos de poder hacer una consulta de manera adecuada. Aquí, en esos dos botones, aquí podemos ver las columnas que mencionaba Miguel. Ahí lo amplié la imagen. Que viene siendo pues el RFC, el nombre del contribuyente, la situación del contribuyente, fecha del oficio global, la publicación en la página del SAT, publicación en la página del SAT de los presuntos. Bueno, ahí viene cada una de las columnas, ¿no? Que nos van a nosotros a determinar. Es correcto. También trae el botón de Excel. Si presionamos el botón de Excel, lo que va a hacer el programa es mandarnos esta información que estamos viendo en pantalla a un archivo de Excel. El botón de cerrar y también podemos buscar al contribuyente ya sea por RFC o bien por nombre. Que aquí nos referimos al EFO, ¿no? Al que buscaríamos es al EFO. Aquí, por ejemplo, voy a buscar a Acevedo Miramontes, que es el 414. Ahí se fijan, tecleé, lo busqué por nombre, ACB, y ya en automático me pone en el registro correspondiente de ese contribuyente. Eso con la intención de que tú digas, mi principal proveedor es tal persona y entonces yo tengo su nombre, su RFC y lo puedes buscar de manera directa, ¿no? Es correcto. También el sistema, una vez que ustedes cargan lo que son las pólizas a través de los XML, cumpliendo lo que mencionaba Miguel, de acuerdo al anexo 24, el sistema puede identificar operaciones con EFOS en la información que tenga capturada en el sistema. Le ponen aquí el botón correspondiente, identificar. Pueden filtrarlo por fecha. Por ejemplo, yo aquí voy a filtrar información de enero del 2018 a la fecha. Presiono aceptar y el sistema va a hacer un filtro indicándome con cuáles EFOS yo he tenido operaciones y en qué pólizas y las fechas de las pólizas. Como pueden observar ahí, tengo dos de 2018 y dos de 2019 en este ejemplo. Me aparece el nombre del EFO, la situación en cuál está, la fecha de la póliza, el número de la póliza correspondiente, el concepto que le puse a la póliza, vaya, y los importes. También se componen de los siguientes botones. Si se fijan, antes de la fecha, trae un botón que trae el botón de más. Si lo presionamos, nos va a mostrar el registro del EFO con el cual tuve la operación, que en este caso fue comercializadora Calceflex. Que viene siendo como un extracto de lo que veíamos en las pantallas anteriores del sistema, ¿no? Donde viene el RFC, el nombre, la situación, el número y fecha del oficio global, la fecha de publicación en el SAT, si desvirtuó o no desvirtuó, la fecha en que se publicó como definitivo, qué sé yo, ¿no? Ahí viene, dice publicación 2 definitivos y ahí viene la fecha del 25 de septiembre, es la situación en la que está ese contribuyente, ¿no? Entonces, esta función que nos acaba de mostrar Ricardo, pues yo creo que va a ser pues la principal, la primordial, ¿no? Porque no es lo mismo estar buscando de uno por uno. Habrá algunas personas que, imagínate cuántas operaciones realizaste en determinado mes, a que el sistema te ayude a hacer esa consulta. Bien lo que comentó Ricardo, todo depende de que estés haciendo las pólizas a raíz de los XML y esto se entiende a que se grabó la información correspondiente para contabilidad electrónica relacionado con el comprobante fiscal. Si no lo hiciste de esa manera e hiciste la póliza de manera manual, cargos y abonos, y no me relacionaste ningún folio fiscal o ningún RFC, vaya, entonces pues no esperes que te haga este cruce de información. A eso nos referíamos desde el principio cuando dijimos de que la alimentación lo vas a ir haciendo a través de los XML que comentaba Ricardo. Es correcto. Ya más adelante está el siguiente botón de más, después de la póliza, donde al presionarlo nos muestra los registros
la cuenta con la cual se cargó, el nombre, el folio fiscal y los cargos y abonos que trae esta póliza, así como el RFC relacionado de esta operación. Acá en la parte de abajo está el botón para consultar la póliza. Si lo presionan, les da detalle cómo se registró esa póliza, que es la que estamos viendo actualmente en pantalla. Fíjate, Ricardo, en este ejemplo, ese que estás viendo de EFO definitivo, si mal no recuerdo, tenía fecha de publicación definitivo septiembre del 2019. A ver si puedes navegar un poquito más en la otra. La póliza es de enero del 2018 y lo publicaron como de EFO definitivo el 25 de septiembre del 2019. Quiere decir que a partir de esta última fecha tuvimos los 30 días para acreditar que la operación que realizamos sí fue definitiva, y si no, que sí fue realizada, y si no, entonces para corregir situación fiscal. Se van a dar cuenta ustedes cuando actualicen el sistema, que por cierto sí comentamos la fecha de liberación, ¿es mañana? Es mañana. Mañana la fecha de liberación. Cuando ustedes hagan esto, muy probablemente se encuentren en este supuesto que estamos viendo, que digas, ay, jole, acabo de darme cuenta que sí, en el 2018, en enero, tenemos a alguien que está publicado como definitivo y la fecha de publicación fue el día 30 o 29 de septiembre. Los 30 días evidentemente ya pasaron. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? O una de dos, o corriges situación fiscal o te esperas así a ver si te llegara la autoridad y entonces en su momento pues interponer el medio de defensa que tú creas conveniente, ¿no? Hay que valorar montos, hay que valorar fechas que ya transcurrieron y demás para determinar qué es lo que vamos a realizar. Siempre yo les doy como recomendación, tú como contador no tomes la decisión de nada, tú orientas al cliente, al contribuyente, y él es el que tendrá que decidir qué hacer o qué no hacer. Esta herramienta realmente le va a estar sirviendo porque en la medida que tú vayas ejecutando, pues hay que te vaya apareciendo, ¿no? Bien. Así es. Este mismo botón o estas mismas opciones que estamos viendo ahora también nos van a poder consultar desde el apartado de pólizas, registro de pólizas. Aquí en este apartado, en la parte superior, va a aparecer un nuevo botón que se llama identificar operaciones con EFOS. De la misma manera, nos pide las fechas para consultar. Aquí le voy a poner nuevamente del 1 de enero del 2018. Y me muestra el listado tal cual como en la ventana anterior. Y ahora sí que son dos opciones para que uno pueda consultar la información rápida de cada uno de los registros de las pólizas. Lo que comentaba Miguel es que a partir de los registros de las pólizas, es donde se puede ver la información del registro. Por ejemplo, en comprobantes nacionales, pueden observar que trae el RFC relacionado de esa información, que es la misma imagen que nos mostró al consultar la operación desde identificar operaciones con EFOS. ¿Tienes algún periodo, Ricardo, donde no, o sea, que no tengas alguna operación con un EFOS? Pues sería 2020. Ya sea que habiendo o no habiendo pólizas, vaya, pues te tendré que dar la información de que existe o no existe, pues según sea el caso. Aquí, por ejemplo, lo filtré del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y hasta el momento pues no tengo ningún registro, pero en su caso tampoco hay operaciones con EFOS. Con EFOS. Sí, o sea, es nomás para mostrarles el mensaje de la pantalla con la que ustedes se van a encontrar, si dentro de tu contabilidad existe o no existe. Entonces, pues también que te diga esa alerta y que tú estés seguro de que no lo hay, ¿no? Aquí, la recomendación sería, yo viendo aquí las funcionalidades del sistema, que por cierto yo también las acabo de conocer el día de hoy, ustedes cuando ingresen a esta sección, o no a esta sección de pólizas, sino a la primera sección de EFOS que Ricardo nos mostraba, yo la primera cosa que haría sería darle el botón de clic de actualizar con la página del SAT para verificar que sea la última publicación. Y si ahí me dicen que es del 18 de junio, pues tú puedes corroborar en la página del SAT en la ruta que yo les puse para efectos de que veas que efectivamente estás con la última lista actualizada. Esa sería mi primera parte. Y la segunda parte sería, pues, hacer un rango de lo que yo tengo en contabilidad, pues, para efectos de que me haga un análisis completo, ¿no? Si yo ingreso el siguiente mes y me doy cuenta que estoy con la misma información actualizada,
pues ya no tengo la necesidad de volver a hacer el mismo análisis por todo el rango que ya hice, sino desde la última fecha que yo puse hasta el día de que se trate. Es decir, supongamos, hoy 21 de julio, hacemos un análisis de todo lo que yo tengo aquí, de todos los ejercicios que tengo aquí en esta empresa, y resulta que no hay nada. Estamos a 21 de julio. El 10 de julio ingresamos para verificar si ya se actualizaron las listas y nos damos cuenta que no, que la lista sigue siendo la misma. Entonces ya nada más mi análisis tiene que ser desde el día 22 de julio y hasta el día 10 del... ¿Qué dije? ¿10 de agosto? Creo que dije julio otra vez, ¿no? Pero sería hoy 21 de julio, 10 de agosto. Desde el 22 de julio hasta el 10 de agosto para efectos de que me hiciera nada más ese análisis, ¿no? O sea, va en el sentido de que ustedes nada más apliquen la lógica de búsqueda y perfectamente pues van a poder llevar un control. Es correcto, gracias Miguel. Entonces, regresando o repasando la información, es en la opción de archivos, el botón de EFOS lo van a encontrar en la nueva actualización, el botón de actualizar para que les actualice la base de datos de los EFOS y el botón de identificar para que puedan revisar las operaciones que tengan capturadas. Y como lo menciono, siempre y cuando hayan relacionado el XML dentro de la póliza. La otra nueva función que trae el sistema es la función de importar masivamente los XMLs. Esa opción la vamos a encontrar en la opción de importar XML y generar pólizas. Aquí yo tengo ya mis XMLs. Un botón nuevo que se añadió fue este botón que se llama filtrar, en el cual ustedes van a poder filtrar por el tipo de comprobante. Por ejemplo, todos los ingresos, los que son de egresos, los de pago, los de nómina, los que son de gasolina o los que son de contado. Yo aquí voy a marcar lo que son de ingresos, le pongo filtrar. Si se fijan en la parte de abajo, actualmente tengo los de nómina, de ingresos, de pagos. Voy a presionar el botón de filtrar y únicamente me va a dejar en la ventana de consulta los de tipo de ingresos. Al seleccionar los XMLs, vamos a presionar el botón de importar XML y generar póliza. Ahí lo estás haciendo con dos, nada más para... Con dos XMLs. Actualmente, o las versiones anteriores, esta es la nueva ventana. Si se fijan, cambió radicalmente la ventana en las opciones. Ahora las opciones van a aparecer al presionar el botón de importar XML y generar póliza. En esta ventana van a aparecer las opciones para que uno indique si vamos a generar una póliza por todos los XMLs o bien generar solo una póliza. Esta opción era la que tenía el sistema anteriormente. Que yo agarraba varios XMLs y todos una póliza. Si quería generar varias pólizas era hacer el proceso de manera individual. La opción que se agrega y que comenta Ricardo es de decir, indícale al sistema si los que seleccionaste tú quieres que los junte todos en una sola póliza o quieres que de manera masiva te genere el número de pólizas que correspondan a cada XML. En este ejemplo, él agarró dos XML. Y vamos a usar la opción anterior, que era la de generar una sola póliza. Una póliza por los XMLs. Y aquí yo le indico si son de contado, que me haga un cargo por cada XML o un cargo por la suma de todos. En la cuenta de bancos. Cuenta de bancos, o bien, en el inciso D, si son de contado, deseamos que nos haga la contabilización de clientes. Que hay personas que aunque fueron de contado, dicen a mí de todo me gusta que pase por la cuenta de clientes, ¿no? Y esa es la opción a la que se refiere el sistema. Así es. Y ya por último la opción es cómo deseamos contabilizarlos, si por la suma de todos los conceptos o bien por contabilizar por cada uno de los conceptos que traiga cada uno de los XML. Así es. Yo aquí voy a dejar por la suma de todos, presiono continuar y aquí ya me genera lo que es mi póliza. Una sola póliza con los dos XML. Diciendo la opción de comprobantes nacionales, pueden ver que ya me incluye lo que son el folio fiscal, el monto y el RFC relacionado del XML. Esto es a lo que nos referimos de que si lo hacemos relacionando los datos del RFC, el folio fiscal y demás, es cuando va a ser el cruce con la otra opción que veíamos de los EFO. Es correcto. Y por último, presionamos aquí la opción de aceptar para que grabe nuestra póliza. Ahí, como pueden observar, en la ventana de atrás, me indica
con qué póliza fue contabilizado dicho XML y la fecha de contabilización. Porque ahí le indicamos que ambos se fueran a una sola póliza. Así es. Ahora vamos a hacer la prueba marcando aquí se fijan, seleccioné 4. Voy a indicarle que me genere una póliza por cada XML. Este nuevo botón es nuevo, que dice mostrar solo las pólizas generadas que se requieren contabilización. Y trae 2 apartados. Uno es mostrar cada una de las pólizas o solo las que requieran. ¿A qué se refiere esta opción? Es, si yo ya tengo configurado todas mis pólizas o no hubo cambios de clientes o proveedores nuevos, pues dejo solo las que requieran, o bien mostrar solo las que requieran para efectos de que si me faltó alguna póliza, alguna cuenta por agregarle a esa póliza, ya sea el cliente nuevo de la cuenta o el proveedor o algún concepto nuevo, me muestre únicamente esas pólizas que la requieren. Si yo ya tengo todo contabilizado y no hubo cambios de algún cliente nuevo o algún concepto o proveedor, pongo mostrar cada una de las pólizas para que me las muestre. Aquí voy a poner solo las que las requieran, los parámetros adicionales los dejo tal cual y voy a presionar continuar. Esta es la nueva opción que trae el programa de Masivamente. Aquí en este caso me está haciendo el filtro de una póliza que trae un concepto nuevo, el cual no lo tiene agregado. Yo aquí rápidamente le voy a asignar uno. Presiono aceptar. Otra más. Una más. Eso lo mostré y ahí continúa haciendo la conversión de los demás. Nomás te mostró 2 pólizas porque eran las que les faltaba cuentas, pero finalmente generó 4 pólizas. Es correcto. Y al final me manda un mensaje indicando de cuántas fue el proceso que generó el sistema de pólizas generadas. Aquí yo puedo observar el número de la póliza al cual asignó el sistema y con el cual quedó contabilizada. Esa era la otra opción que comentaban, porque en la versión actual, bueno, porque esto se libera mañana, pero en la versión actual, si tú quieres generar esas 4 pólizas, debiste haber ejecutado de una por una. Es correcto. Y aquí lo que hizo Ricardo fue seleccionar 4 comprobantes, ejecutar el sistema que nos genere de una vez las 4 pólizas y obviamente pues que nos muestre la que faltaba, que yo completara información, ¿no? Bien pudiste haber dicho también que te mostrara todas para que fueras revisando de una por una, si es que sí lo decides hacer, ¿no? Así es. Después viene el apartado de CFDI recibidos, que es exactamente lo mismo. Nada más aquí lo que vamos a hacer es mostrar el ejemplo para cuando tengan algún XML con F. Yo estoy seleccionando 4 XMLs, le pongo importar, le digo que me genere una póliza por cada XML. A mí se me haría más práctico, si el sistema lo hace, pues hacerlo de esta manera para tenerlo bien identificado. Le pongo continuar y el sistema me empieza a contabilizar cada una de las pólizas. En este caso hay una que le falta el concepto. Aquí le voy a poner la cuenta de compras. Presiono aceptar para que continúe generando lo que son mis importaciones de las pólizas. Y aquí ya me pone que fueron 4 pólizas generadas. Y después, lo que comentaba, o las validaciones que va a hacer el sistema, es indicarles las pólizas con las cuales traen EFOS. Se fijan ahí, me pone que son 3 pólizas las que traen EFOS, de lo que acabo de importar. Aquí presiono aceptar y inmediatamente después me abre una ventana de las que yo acabo de importar, indicándome cuáles son esas pólizas que contienen contribuyentes en el estado de EFO. Aquí yo las puedo ver, me pone que es la diario 6, diario 7 y diario 9, ya para que yo tome pues, ahí las medidas correspondientes. De la misma forma, aquí yo puedo ver cuál es el listado de mi EFO y cómo fue contabilizado dicha. Aquí, Ricardo, te identifica tanto si es tu proveedor como si es tu cliente.
En ambos. En ambos casos. Ahorita en el de tus clientes no teníamos ninguno, pero era lo que yo les comentaba, ¿no? A lo mejor de entrada a mi cliente no me interesa que sea un EFO, ¿no? Yo finalmente le presté un servicio o le enajené un bien y pues yo estoy declarando mis impuestos, no pasa nada. Pero ¿qué tal si después ese cliente existe la posibilidad de que se pueda convertir en proveedor? Pues bueno, entonces ahí también lo pudieras verificar, ¿no? Incluso antes de hacer una compra con alguien, teniendo su RFC y teniendo su nombre, su RFC correcto, vaya, puedes hacer la búsqueda de acuerdo a lo que Ricardo mostraba al principio, ¿no? Así es. En este caso de aquí, desde identificar operaciones, nos vamos a la opción de archivos, EFOS, y ya desde aquí yo puedo buscar el RFC o bien la razón social del contribuyente o un proveedor, el cual le voy a realizar la compra. Correcto. Y pues hasta aquí sería las dos funciones que trae el sistema nuevo. La opción de archivos EFOS para poder actualizar la base de datos de los EFOS y identificar las operaciones de las pólizas las cuales hayamos contabilizado. Ya aquí, ahora con la nueva captura de pólizas, si yo valido la información de julio, me va a mostrar las pólizas que acabo de importar, indicándome cuáles son mis EFOS que tengo registrados en este mes en particular. Entonces, hasta aquí sería la opción práctica de las nuevas funciones que trae el sistema. Repasando, es aquí en la opción de importar. Seleccionamos lo que son los XMLs y vamos a indicarle cuál va a ser la manera de importar, si va a ser generando una póliza por cada XML o bien la versión anterior que era generar solo una póliza por todos los XML. Bien, pues entonces vamos, Ricardo, si gustas con la sesión de preguntas y respuestas, ya sea de la parte teórica o de la parte práctica, pues vamos a ir leyendo y ahí vamos comentando, ¿no? Amando García pregunta, ¿cómo se puede reportar los EFOS y qué beneficio o perjuicio puedo tener? Sí, recuerden ustedes de que hay canales para efectos de, así como cuando reportas para efectos de que no te emitieron un comprobante. Acuérdense ustedes con las reformas al Código Fiscal de la Federación, también pues hay esquema para efectos de reportar a las personas que si tú sabes, vaya, de que alguien utiliza esquemas o de que vende facturas o compra, pues lo puedes realizar. Supuestamente la información es confidencial, pues nada más hay que tener cuidado porque pues finalmente por las cantidades de dinero que se manejan y por todo lo que hemos visto, pues sí te pudieras meter ya en un problema personal con alguna persona, ¿no? Pero sí existen los canales a través de la página del SAT. Eder Castro, ¿los 15 días son hábiles o naturales? Son 15 días hábiles. Blanca Arteaga, buenas tardes. ¿Sigue siendo obligatorio en la contabilidad electrónica especificar número de cheque, banco emisor, banco receptor, cuenta origen, etcétera? En el sistema de fácil hay manera de poner todos estos datos. Yo contesto la primera pregunta. Sí, sigue siendo obligatorio. Realmente ha sido una de las partes que yo en los cursos de contabilidad electrónica comento que, híjole, pues la autoridad debería de quitar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que sería suficiente con que en la póliza viniera el comprobante fiscal relacionado y ya. Los datos del cobro y del pago, pues para eso están los comprobantes que tienen o tenemos los catálogos de forma de pago y método de pago, ¿no? En el sistema de ese fácil sí hay manera, pero bueno, aquí Ricardo te podrá dar mejor la respuesta. Sí, Blanca, la manera del programa es la opción que acabamos de ver, en donde tú al programa importas tus XML. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo, le indiqué una ruta donde primeramente bajé todos mis XML expedidos, posteriormente los traje al programa, presiono el botón de leer archivos y me trae todos los XML que tengo yo en esta ruta, que vienen siendo mis XML expedidos. Posteriormente los selecciono y hago la opción de importar póliza. Ya haciendo esta operación, el sistema de forma automática ya me llena todos esos campos que acabas de comentar tú, sin necesidad de agregarle lo que es la información. Te pone el RFC relacionado, la forma de pago, como tenga el XML registrado, y ya te lo hace de forma automática. Ya nada más tú vas a complementar indicándole el número de cuenta de tus registros. Por ejemplo, en esta póliza,
Si entramos aquí a comprobantes nacionales, ya trae el RFC relacionado, la fecha y el método de pago, en este caso la transferencia. Si nos vamos a la opción, al apartado de transferencias, también me pone el RFC relacionado y el beneficiario al cual salió dicha operación. Entonces, haciendo este proceso de importar los XML, ya cumples con esta obligación que menciono. José Vinicio Pacheco, ¿qué pasa cuando se cuenta con la infraestructura para la operación? ¿No se realiza? Pero la operación no se realiza. Bueno, es que si no se realizó la operación, pues entonces yo entiendo que no emitiste comprobantes o que se puede cancelar el comprobante. Vaya, entonces, comprobante que no se emitió o comprobante que se canceló, pues entonces llegaríamos al mismo efecto, ¿no? De hecho, por eso el esquema de cancelación de comprobantes, que ya tiene un par de años, no recuerdo exactamente cuánto, pues por eso es que ya existe el procedimiento para pedirle permiso al receptor del comprobante en ciertos casos para decirle, te voy a cancelar un comprobante fiscal, ¿no? Entonces, si la operación no se realizó, entonces, ¿cuál es el problema, no? Porque yo entendería de que o se cancela el comprobante o no se emite el comprobante y entonces la autoridad no puede hacer ese match, porque acuérdense, es cuando se detecte que un contribuyente está emitiendo comprobantes, pero no cuentes con infraestructura, no cuentes con personal y demás, ¿no? Y sobre todo que no declares, que no lo dice así exactamente, pero pues va a ser un factor determinante. Héctor Benítez, ¿qué pasa si paga a un proveedor que es un EFO y después de pagarle resulta publicado en la lista? ¿Qué pasa si a un proveedor... Se repitió, ¿no? La pregunta, ¿no? Es la misma, ¿no? ¿Qué pasa si le pagamos a un proveedor que ahorita no es EFO y después sale publicado? Por eso es que hay que estar al tanto de las listas, porque una vez que se publica, yo tengo 30 días para demostrar que la operación sí se llevó a cabo. ¿Se acuerdan del caso que les dije del elevador? Realmente el arquitecto, el ingeniero que les hizo toda la remodelación, porque finalmente hablaron con él, oiga, pues entonces ¿de dónde nos están facturando? Usted me consiguió el proveedor del elevador y me están dando una factura de un EFO. O sea, sí se pudo acreditar y no nos tumbaron la deducibilidad, pero fue porque se dieron cuenta, porque consultaron las listas del SAT y que apareció y estábamos dentro del plazo de los 30 días. Esa es la parte que a mí no me gusta de la autoridad, donde dice, tú checa las listas y una vez que veas que aparece, pues te doy 30 días. Oye, notifícame también. Es que para mí sería muy difícil, para mi autoridad sería muy difícil estar notificando a cada uno de los EDOs. Bueno, pues sí, pero ¿en qué estado me dejas a mí? O la otra, cambia el procedimiento y di, una vez que te efectúe facultades, o sea, te dejo las listas y cuando tú lo detectes, tú autocorrígete en el tiempo que sea necesario. Si te ejerzo facultades de comprobación, entonces demuéstrame, sería muy diferente. Pero aquí nos están diciendo que lo hagas dentro del plazo de los 30 días. Por eso es que muchas empresas dicen, yo ni siquiera quiero llegar a este punto, yo quiero conocer de entrada a mi proveedor y por eso es que te piden muchísima información. Blanca Arteaga pregunta, ¿qué significa la situación sentencia favorable? La sentencia favorable acuérdense que la autoridad tiene un plazo de 50 días para notificar lo que crea conveniente en base a las pruebas, ¿no? Entonces, si ya sea que te publiquen como alguien que fue desvirtuado o alguien que se fue a juicio y la sentencia le favorece a ese contribuyente, lo cual quiere decir que no es un F. Eso es lo que tendríamos que entender. Héctor Benítez, ¿el sistema compara los EFOs contra el histórico de pólizas registradas? Sí, ¿verdad? De acuerdo al rango, es que tú le vas indicando el rango, ¿no? Por eso les comentaba, si yo, por ejemplo, mañana tengo ya la actualización y aquí en el sistema yo tengo mis pólizas desde el año 2016, 17, 18, 19 y lo que va del 2020. Y pues lo primero que haría sería darle que actualizara la lista y que me hiciera el comparativo. Hasta el día de hoy ya me dan un reporte de los que están como EFOS, ya sea definitivos o que desvirtuaron y demás. Ok, perfecto, ya yo sé lo que tendría que hacer en su momento viendo fechas y demás. Pasa otro mes, ya no tengo, si mientras no haya actualización de lista, no tengo que regresarme a hacer todo ese rango de comparativo. Pero si publica nueva lista, sí tendría que hacer otra vez ese comparativo con todo el rango. Porque yo no sé si en la última lista o en la nueva lista que publiquen, pues salga un proveedor, vote un proveedor del ejercicio 2018, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese sería el procedimiento, pero no quiere decir que lo vas a hacer por mes, por eso viene un rango. Tú puedes elegir de varios periodos de fechas. América Gabriela, buenas tardes. ¿Qué pasa si hay un proveedor en la lista porque se tiene un crédito fiscal? ¿Qué pasa con mis facturas? Recuerden, las facturas, el efecto fiscal es
que los comprobantes emitidos por un contribuyente que se encuentra en esa lista del 69B no produce ni produjeron efecto fiscal alguno. Entonces, independientemente de que alguien lo declare como un EFOS, entonces tú tienes los 30 días para demostrar que la operación se llevó a cabo. En otras palabras, yo pude haberle comprado un bien a alguien que es un EFOS, pero yo demostré que la operación sí se llevó a cabo. Entonces, no pierdo mi deducibilidad, pero lo hice dentro de los plazos establecidos. Hilda Díaz, ¿la empresa tiene algún problema si emite facturas a un EFO o EDO? Mira, si yo emito una factura a un EFO, no, porque yo finalmente yo soy libre de prestarle un servicio o de venderle un bien a cualquier persona, ¿no? Y no hay una disposición que me establezca que si yo lo detecto como EFO, que yo no tengo que vender nada, ¿no? Yo puedo. Y si fuera, ese si fuera un EFOS, si fuera de los EDOS, pues será EDOS porque le compró otra empresa que factura operaciones simuladas, no a mí, entonces tampoco tengo problema. Yo le puedo vender en pocas palabras a quien sea, no hay ningún problema. Siempre y cuando más bien cuídate tú de los comprobantes que tú, de los que te van a emitir a ti, donde tú eres el receptor, ¿vale? José Luis Parra, quiere decir en este curso que un proveedor mío hoy en día no está reportado y en 4 años sí tengo que hacer declaraciones complementarias tanto de pagos provisionales así como del anual de ese ejercicio. Si no demuestras, José Luis, que la operación se llevó a cabo, efectivamente. Fíjate, José Luis, ya con tu pregunta y ya con el caso que estás poniendo de 4 años y demás, se dan cuenta que sí tenemos que siempre tener los elementos suficientes para demostrar que la operación se llevó a cabo. O sea, nos obligan a que demuestres en determinado momento. Aquí ya estamos hablando de personas que son contribuyentes o de empresas pues que en determinado momento van haciendo operaciones, ¿no? Si yo te platico mi situación personal, donde yo, por ejemplo, tengo ingresos por asimilados, tengo ingresos por arrendamiento y tengo ingresos con esos. He tenido ingresos porque, por ejemplo, vendí una vez un carro y el carro me lo pagaron en efectivo. Todavía no me ha llegado cartita de invitación, pero una operación similar que realizó mi esposa y que guardamos nosotros todo un expediente, le llegó una invitación donde le decían que demostrara o que dijera cuál era el origen del depósito en efectivo que recibió en determinado mes. Entonces, a mí, por esa cantidad, muy seguramente me llegue algo. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo un contrato de compraventa de ese vehículo, tengo una copia de la identificación del comprador, tengo fotografías del vehículo que en su momento vendí, me quedé con copias de las facturas y de un expediente completo del vehículo, porque yo no les voy a decir, vendí un carro, a ver, y demuéstrame, aquí está, mira, o sea, ya no tengo el carro físicamente porque lo entregué, pero sí en su momento tengo elementos para demostrar que tuve ese vehículo, la tarjeta de circulación a mi nombre y cosas por el estilo, ¿no? El contrato de compraventa dice de cuánto fue el monto mismo que me depositaron, entonces, eso mismo hay que trasladarlo ahora a las operaciones que realiza la empresa. Insisto, lo vas a realizar con las que tú creas conveniente y con las que los puedas realizar. Ya me viera yo diciéndole aquí a la gasolinera cada que vengo a León, porque me vengo por carretera desde Guadalajara y diciéndole al de la gasolinera, oiga, ahí le encargo su opinión de cumplimiento, porque a mí me interesa que usted sea un contribuyente cumplido, porque pues yo deduzco la gasolina y si usted aparece como un EPOS, entonces yo no voy a poder ser deducible. No me van a hacer caso. Por eso digo, con quien se pueda, hay que aplicarlo. Muy bien. Ricardo Ordóñez, ¿cómo lo puedo hacer para generar una póliza de todos los CFDI del mes de un solo RPC o un solo proveedor para segmentarlos así por cada proveedor o cliente? Ricardo, una opción tal cual, lo que pudieras hacer es usar la opción de ordenar. Aquí puedes ponerle por nombre del receptor y entonces seleccionar únicamente esos XML de ese proveedor y ya generar la póliza. Y ya generar la póliza de esos proveedores o clientes de forma masiva. Nada más ahí no pierdan de vista la cronología de las operaciones, ¿no? Si yo celebré una operación el día primero con ese proveedor y el otro el día 15, el otro el día 30, bueno, ya si el criterio es de que todos vamos a generar una sola póliza, pues bueno, pero ahí tendremos que generar 3 pólizas porque son 3 eventos diferentes. Es correcto. Porque Antonio Martínez, ¿hay límite por día para realizar las descargas de XML del SAT? Realmente no hay un límite por día porque nada más está, es decir, no recuerdo exactamente el número de XML que te permite descargar en la primera sola descarga.
Igual si me das oportunidad de mandarme un correo a soporte@sfacil.com, te confirmo el dato y te hago llegar cuántos XML te permite el sistema descargar en la opción. Janet Oliver pregunta, ¿la fecha de registro de póliza se puede modificar? Sí, Janet, al momento de tú hacer la importación, te abre lo que es la ventana de captura de la póliza y ya tú ahí le puedes indicar la fecha de registro de póliza. Pero aquí es uno de nómina, pero ahí me deja. Y tú aquí ya manualmente puedes modificar lo que es la fecha al mes que requieras. Hilda Díaz, cuando se generan varias pólizas a la vez, ¿las puedo imprimir de una vez o después imprimir una por una? Al importarlas no te permite imprimirlas, Hilda, tendrías que irte a la opción de pólizas y ya en la opción de pólizas, ahora sí, aquí imprimir, ya sea por rango, como las quieras imprimir, si deseas una por una, la forma como las quieras, en un formato o el otro formato, y ya tú le das aquí la opción de imprimir para que te van a imprimir las pólizas correspondientes de ese mes. Janet Oliver pregunta, las pólizas que tengan contribuyentes EFOS, ¿esos estados de alerta tienen alguna alerta para cuando se envía la contabilidad electrónica? No, como tal, no. Más bien es que te metas aquí a la opción de EFOS y desde ahí tú le pongas un rango, ¿no? Pero contabilidad electrónica, recuerda que no enviamos como tal el RFC del proveedor o del cliente, vaya. Más bien en contabilidad electrónica enviamos catálogo de cuentas. Si en tu catálogo viene ahí el nombre del proveedor, pues bueno, ahí quedaría, ¿no? Pero más bien por lo que se diga es por el RFC. Entonces, como tal, no. Acuérdate, en contabilidad electrónica mes a mes enviamos catálogo y balanza, y son las cuentas que tú diseñaste, ¿no? Si a mí me preguntas de mi catálogo de cuentas, yo no incluyo RFCs en el catálogo de cuentas. Yo sí incluyo nombres y apellidos o el nombre, denominación o razón social del contribuyente, ¿no? De mi proveedor o de mi cliente, según sea el caso. Eso sí lo hemos hecho, ¿no? Pero más bien aquí el cruce va a ser en relación al XML que se relaciona en la póliza. Las pólizas no se envían, esas son a requerimiento de la autoridad, pero hay que estar alimentándolo, ¿no? Es correcto. Guadalupe pregunta, ¿con esta actualización ya se podrán jalar más de 50 XML para generar una sola póliza por todos los XML? No, Guadalupe, esta también todavía viene limitada a 50 XML por póliza, entonces por lo pronto aún sigue con ese número. Miguel Ángel Núñez, al realizar la contabilización masiva, la ventana de proveedores BIOT, ¿cómo se validaría? En ese caso, Miguel, cada vez que tú le des presionar a aceptar a la póliza, inmediatamente después te va a mandar la ventana igual de los egresos o ingresos efectivos según proceda. Ya tú nada más le das a aceptar o marcas en caso de que ya fue efectivo el pago para efecto de la DIOT. Entonces ahí, Ricardo, sí sería ponerle la opción de que te las vaya mostrando de una por una. Te da la opción de mostrar una por una. Yo en ese caso, para hacer más ágil la opción, deshabilité el apartado correspondiente. Ok. De mostrar si lleva el control de egresos o de ingresos. Ok, perfecto. Pero yo aquí marcándolos, el sistema cuando corresponda, te va a ir preguntando. De forma automática le va a ir abriendo la ventana. De acuerdo. De ingresos o ingresos, si fue efectivamente pagado o no. Teresa, ¿cómo se desvirtúa si apareces como no localizado, siendo que se tiene todo el orden en cuanto al domicilio fiscal y operativo? Sí, hay que solicitar ahí una verificación de domicilio. Recuerda que tú tienes que acompañar toda la documentación que corresponda, entonces dentro de esa documentación va a ser la propia petición o solicitud que tú acabas de solicitar a la autoridad, porque hay veces que la verificación se tarda. Sí sería conveniente que cuando solicites la verificación explícitamente pongas de qué se trata, que la estás solicitando porque la autoridad te cataloga como un presunto EFO y que por eso es de carácter urgente. Y cuando le contestes a la autoridad para aportarle pruebas, aportarle también fotografías, comprobante de domicilio, para que vea que sí existe el domicilio, ¿no? Para mí, para ciertos trámites me han pedido que acompañen fotografías de la fachada donde aparezca el medidor de la luz, el número, o sea, desde el exterior, y del interior donde aparezca el personal,
los activos fijos y demás, y pues ahí ponemos ahí a la contadora más bonita para que salga bien la aclaración. José Luis Dávila, en esta versión, ¿cómo se está llevando a cabo la descarga de los XML del SAT? Debido a que el servidor del SAT últimamente sufrió intermitencia. Sí, José Luis, ha estado pues, toda la semana con intermitencia el servicio. En ese caso, yo descargué algunos el día sábado. El día sábado estuvo trabajando de forma bien el servidor. Ya sería cuestión de suerte, como mencionaba Miguel, de cómo esté el servicio por parte del SAT. Pero sí, creo que el detalle fue por un hackeo que le quisieron hacer a su página. Y luego la saturación, acuérdense del aviso de socios. Edgar decía que se conectaba a las 2 de la mañana para poderlo hacer. Adolfo Gordillo, las aplicaciones masivas es para los registros de RFs que ya tenemos registrados. ¿Cómo se procede si un cliente nuevo o un proveedor o trabajador nuevo? En la opción de búsqueda, ¿no? Que decíamos de que, imagínate que yo ahora voy a comprarle a un nuevo proveedor, pues quizá antes de celebrar la primera operación, pues que me pase nada más su RFC, su nombre, y entonces nosotros nos vamos a la opción de EFOS. No sé desde dónde lo ibas a realizar, Ricardo. Desde la opción de archivos, EFOS, y ahí viene para yo realizar la búsqueda por nombre o por RFC, y yo realizo la búsqueda y ya me va a decir ahí si se encuentra o no se encuentra. Entonces ya eso me daría un parámetro a mí. Inclusive si apareciera como desvirtuado y demás, pues no estaría de más como hacérselo saber al proveedor y decirle, oye, pues yo ya me di cuenta que apareciste, pero luego desvirtuaron, ¿qué pasó? ¿No? Así como para decir, pues, para que veas que de alguna manera te estoy verificando o si quieres que celebre operaciones contigo, pues que estés al corriente. Así es, y también al momento de importarlos, esos XML que ya validaron, yo les recomiendo contador usar la opción de generar una por cada póliza y indicarle este parámetro de solo las que requieran. En este caso, si es un proveedor nuevo o un cliente nuevo o un trabajador, le va a abrir la ventana de la póliza para que usted complemente la cuenta de ese cliente, de ese proveedor o de ese nuevo trabajador para que usted le asigne a la póliza esa cuenta que es nueva, vaya, en su registro. Y ya con eso cumple la opción o la duda que tiene. Laura, al momento de registrar los datos de los José Luis Parra, perdón, es en las pólizas, al seleccionarlas, las contabiliza de acuerdo a su fecha y fiscalmente no hay un inconveniente según C, que se puede, aunque sea una póliza concentrada mensual por cliente o proveedor. ¿Es así? Mira, fiscalmente en disposiciones nos dicen que nos apeguemos, y lo he visto en reglas, porque eso no lo he visto en código, en reglas nos dice que nos apeguemos a alguno de los lineamientos de las normas de información financiera o las normas internacionales, ¿no? Entonces, finalmente sí tendríamos que respetar la cronología, pero la verdad es que en la práctica yo he tenido revisiones de parte de la autoridad donde no ha habido contabilidad y dicen, genérame una sola póliza y ahí mete todo. O sea, nos hemos encontrado hasta con esos puntos, ¿no? Yo sí te recomendaría que se hiciera lo más apegado a lo que dicen normas de información financiera y respetar esa cronología. Marco Antonio, en una póliza en específico para contabilizar la nómina de la empresa, ¿se pueden registrar por 100 XML en la misma póliza? Por el momento no, Marco, viene limitado a 50 XML. Tendríamos que hacer dos, ¿no? En el momento va a hacer dos pólizas por 50 cada una. Yaciri Salazar, en la carga batch, cuando importo a través de Excel, ¿cómo se relacionan los XML? Vas a componer el UID. Es correcto, Yaciri. Acuérdense, ahí sería nomás el UID, el RFC y el monto total. Los invito a que verifiquen el anexo 24. En el anexo 24 te dice lo que debe de conformar el XML de las pólizas y vienen algunos campos que son obligatorios y otros son opcionales condicionales. En los campos opcionales, en el comprobante nacional, que me refiero al CFDI, aparece el RFC, el monto total y el UID. Ya después vienen datos de lo que viene siendo la transferencia, el cheque o el otro método de pago, pero de entrada son esos tres datos los que te pediría, ¿no? Y si es en moneda extranjera, tipo de cambio y la moneda de que se trata. Ahí nos estás mostrando los campos, ¿no, Ricardo? Vienen los campos donde ustedes pueden poner la información correspondiente al archivo de Excel, perdón, como el UID, el monto del CFDI, el RFC relacionado, la cantidad, etcétera. De hecho, fíjense, en esta matriz de equivalencias o de observaciones, ahí te va apareciendo a un costado si es opcional o si es obligatorio, ¿no?
Entonces ya de ahí te puedes dar y compáralo con el anexo 24, ¿no? José Luis Dávila, tengo entendido que el SAT puede considerar EFO o EDO a una persona que no se encuentra localizado según el 69B. Es correcto, José Luis, por eso comentamos de que es importante tener activo el buzón tributario para que te des cuenta de las notificaciones que hagan y también estar al tanto de las posibles verificaciones de domicilio que realiza la autoridad. Nos ha tocado cosas bien chistosas, ¿no? Una persona dice, me fueron a notificar físicamente que me encontraba como no localizado y que por lo tanto me cancelaban el sello digital. O sea, hicieron una verificación previa, no me encontraron, pero cuando van a notificarme sí me encuentran. No resulta como ilógico, oye, pues si vas a notificarme físicamente y me encuentras, pues a ver, entonces quiere decir que aquella vez que fuiste no me encontraste por algún motivo, ¿no? Entonces, sí nos obligan a estar más al tanto, más al pendiente y hasta a veces en determinado momento tener personas que dé razón de. Ha habido a veces verificaciones de que pues vinieron gente del SAT o vinieron gente a buscar y dijimos que aquí no era porque nos asustamos y al rato de ese susto pues te costó la no localización, te pueden publicar en esta lista, te pueden cancelar certificado de sello digital. Y Héctor Hernández, mi pregunta es, si no bajo los XML como lo realizan ustedes, el nuevo formato de actualización me dará la información si algunos de los XML son EFOS o tengo que descargarlos como ustedes los hacen. En este caso, Héctor, no es tanto la descarga, sino más bien que tú pases esos XMLs a una póliza del sistema. Al momento de tú pasar, tú los puedes descargar desde el portal del SAT, desde algún programa adicional que te permita descargar de forma masiva los XMLs. Pero en este caso sí tienes que pasarlos al programa, generarlos en póliza para que posteriormente el sistema te valide esos RFC relacionados y pueda decirte si tienes operaciones o no con ese tipo de EFOS. Y bueno, no perder de vista que si estamos obligados a contabilidad electrónica, pues tenemos que hacer la póliza como se debe, con base a lo que establece el anexo 24. Si tú por algo dijeras, bueno, por ahorita no estoy obligado, no lo tengo, ¿puedo verificarlo aquí? Bueno, sí, conforme decíamos que lo buscabas tú físicamente, pero se está desarrollando también otra aplicación relacionada con XML. ¿Cuál es el nombre del aplicativo? Es fácil. Es fácil XML, donde ahí sí podrás hacer ese cruce de información. Entre otras funciones que tendrá el sistema es de ayudarte a descargar los XML, hacerte una relación en Excel, que bueno, no sé si ya lo tenían contemplado, pero sí, ¿verdad? Hacer una relación en Excel con los atributos que necesitamos a veces para nosotros poder tener un panorama y hacer una relación y poder presentar ciertas declaraciones. Pero eso viene en una versión, es un sistema independiente que es ese fácil XML, ¿no? Para la descarga. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más, Ricardo? ¿Es todo? Me parece ya todo bien. Fueron todas las preguntas. Como siempre, pues les agradecemos a ustedes su invitación, a Ricardo por su apoyo y su participación aquí conmigo y a Somos Fácil por la invitación. Nos resta más que agradecer el tiempo que le han dedicado. Estén al pendiente de siguientes cursos y sobre todo tengan en cuenta que la versión del sistema y de las opciones que les acaba de mostrar Ricardo se libera el día de mañana. Muchas gracias. Hasta luego.